Cuando dicen que compartimos valores con Israel, no se refieren a la democracia y los derechos humanos. Quiero decir, Israel nunca ha sido un Estado que ejemplifique esos valores. No es una democracia. Es un régimen de apartheid. Es un régimen autoritario opresivo. Una gran proporción de las personas que controla viven bajo una dictadura militar. Una gran proporción de las personas que tienen derecho a ser parte del sistema político ni siquiera se les permite regresar a casa desde la diáspora. Así que nunca ha sido una democracia. Nunca podría ser una democracia a menos que abandonara la ideología sionista y dijera, sí, como siempre he defendido. Por cierto, necesitamos un único Estado democrático y secular con igualdad de derechos para cristianos, musulmanes y judíos. Pero no hará eso, porque eso borraría todo el proyecto, que es un proyecto ideológico completamente diferente. El apoyo entusiasta a eso se debe a valores negativos compartidos como el colonialismo, la supremacía blanca, como la dominación de Occidente sobre el resto del planeta. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Craig Mokhiber, el exdirector de la Oficina de Derechos Humanos en la sede de la ONU en Nueva York, quien en 2023 dejó la agencia públicamente debido a las atrocidades que ya se estaban desarrollando en Gaza y lo que la mayoría de nosotros hoy reconocemos como el comienzo del genocidio en Gaza. La sombría y horrenda situación en Palestina, así como el papel del derecho internacional, es lo que queremos discutir hoy. Así que Craig, bienvenido. Gracias, Pascal. Es un placer estar contigo. Es un placer tenerte aquí, porque como te he dicho antes, eres una de esas voces que se atreve a hablar. Y también pones las cosas en un contexto de derecho internacional, lo cual aprecio mucho. Aunque hay personas que dicen que la situación actual demuestra que el derecho internacional no importa, yo no estaría de acuerdo. Pero has estado trabajando en este campo durante 30 años. ¿Podemos comenzar tal vez con tu evaluación de la situación? ¿Has visto alguna vez algo que se asemeje a la situación actual en Palestina? No lo he hecho. Nunca he visto una situación que se asemeje a la situación actual en Palestina. Y nunca he visto una situación, no solo en mis 32 años en la ONU, sino en mis más de 40 años en el Movimiento Internacional de Derechos Humanos, donde todo el régimen legal internacional, todo el sistema internacional de derechos humanos, estuviera tan precario y se volviera tan precario por la misma situación de la que estamos hablando en Palestina. Ha habido altibajos, ha habido décadas difíciles cuando incluso la ONU, al menos las oficinas políticas de la ONU, abandonaron lo que era el enfoque más principista hacia Palestina, uno basado en el derecho internacional, uno basado en los derechos humanos internacionales, todo en nombre de este engaño de Oslo, este proceso político amorfo que nunca tuvo la intención de y nunca podría haber entregado justicia para el pueblo palestino, al menos no en un sentido o moral. Esos también fueron tiempos muy difíciles, porque la comunidad internacional perdió el rumbo. Se olvidaron de los derechos del pueblo palestino a lo largo de todos esos años. Pero, sabes, hay una historia antes de Oslo, que es todo el tiempo, desde el comienzo de la ONU o la destrucción de Palestina en la Nakba y la fundación del Estado de Israel. Hasta que comenzó Oslo, en realidad tenías una comunidad internacional que estaba muy centrada en los derechos del pueblo palestino, su derecho a la autodeterminación y la oposición a la colonización de Palestina, así como al sionismo como una forma de racismo y colonialismo. Todo eso fue relegado a un segundo plano, y más allá por el proceso de Oslo, que creo que fue exactamente tácticamente lo que muchos de sus patrocinadores pretendían hacer. Pero hemos salido de eso. Oslo ha quedado hace mucho tiempo en el olvido. Lo que estamos viendo ahora es la culminación de un proceso de más de 80 años de genocidio contra el pueblo palestino,
perpetrado no solo por sus colonizadores israelíes, sino también por Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y otros estados cómplices. En el proceso, ha habido desmantelamiento intencional de lo que era un orden legal incipiente, establecido ladrillo a ladrillo desde la Segunda Guerra Mundial. Así que no, nunca he visto un momento como este en mi vida. Esta es una evaluación muy triste, pero necesitamos hablar sobre el papel intrincado de las Naciones Unidas en todo el proceso, porque toda la fundación y el reconocimiento legal en la ONU de Israel, y el reconocimiento de Palestina, y luego el reconocimiento de los territorios palestinos como ocupados, y así sucesivamente, después del 67. Esto siempre está intrincadamente conectado con la ONU, incluyendo una agencia especial, UNRWA, que se suponía que era una red de ayuda para los palestinos. Así que siempre han existido estos dos lados, ¿verdad? ¿Y cuál es su evaluación de la complicidad o la participación, llamémoslo participación, de la ONU en toda esta catástrofe? Bueno, la ONU ha tenido una relación esquizofrénica con Palestina desde el principio. Eso se debe a que cada vez que hablas de la ONU, siempre recuerdo a la gente que tienes que decir de qué ONU estás hablando. Si hablas de los pasillos políticos y algunos de los cuerpos intergubernamentales, han sido completamente cómplices. Comparten el pecado original de la desposesión del pueblo palestino desde el comienzo de su larga y sostenida Nakba, desde 1948 hasta hoy. Siempre hubo otra ONU, que era una ONU compuesta por mecanismos independientes de derechos humanos, mecanismos judiciales como la Corte Internacional de Justicia, relatores especiales, comités de tratados, ese tipo de cosas. Siempre han adoptado un enfoque basado en principios y centrado en los derechos humanos respecto a la cuestión. Pero su voz nunca ha dominado en el pasado. Ahora, tengo que decir que el volumen de esas voces está aumentando hoy, de maneras que brindan cierto aliento. Por primera vez en la historia, estamos viendo grietas en el muro de impunidad que Occidente ha construido alrededor de su proyecto israelí en el Medio Oriente. Israel ha disfrutado de una impunidad absoluta durante toda su existencia. La excepción de Israel es algo que nació en el mismo momento en que nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948 fue cuando se adoptó la declaración, y también cuando ese Estado fue establecido por Occidente y colocado por encima del derecho internacional. Y esa impunidad, ese muro de impunidad, ha sido defendido desde entonces. Ha sido difícil romperlo y tratar de ver algo de luz a través de ese muro de impunidad. Pero solo en la última década, año y medio, mientras hemos sido testigos de un horror histórico en Palestina, también hemos visto los primeros destellos de esperanza, de rendición de cuentas y de algún cambio de dirección. Y esto lo digo porque es simplemente un hecho que hoy Israel está siendo juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Sus líderes son objeto de órdenes de arresto por crímenes contra la humanidad, incluido el exterminio en la Corte Penal Internacional. Han sido condenados sus violaciones y crímenes documentados por todos los mecanismos independientes de derechos humanos internacionales en las Naciones Unidas. Han sido encontrados por la Corte Internacional de Justicia y todas las organizaciones de derechos humanos con cualquier tipo de credibilidad como perpetradores de apartheid en toda la tierra. Y habiendo encontrado que la ocupación en sí misma, en Cisjordania y Gaza, es completamente ilegal y debe terminarse por completo y rápidamente, este es un mundo completamente diferente del que estábamos hace solo 2 años, cuando la impunidad israelí era absoluta. Esa impunidad continúa, y el apoyo occidental a esa impunidad continúa, por lo que la impunidad continúa, pero se está desmoronando poco a poco. Y creo que si podemos continuar un movimiento sostenido por la justicia, por los derechos humanos, por un orden internacional basado en normas, en lugar del uso brutal de la fuerza, que es todo lo que hemos presenciado hasta ahora,
Hay esperanza no solo para la rendición de cuentas, sino para la liberación del pueblo palestino. Okay, I'm glad to hear that from you because Está bien, me alegra escuchar eso de ti, porque algunas personas se vuelven muy cínicas y dicen, mira, esto demuestra que el derecho de los derechos humanos e incluso el derecho humanitario no funcionan. Es solo que los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben. Pero hemos tenido este derecho de los derechos humanos durante 80 años y la situación sería aún peor si no lo tuviéramos. Quiero decir, hay esta segunda parte de la ONU, ¿verdad? La parte judicial y personas como tú, que abogan por las normas de Jus Cogens y el poder supremo de estas, contrastan con el grupo político. Y por supuesto, la ONU es ambas cosas. Es una organización muy, muy imperfecta, pero es lo que tenemos. ¿Crees que habrá mecanismos de la ONU que ayudarán al final a poner fin a esta tragedia? ¿O tenemos que buscar otros medios, como la opinión pública, por ejemplo? means like public opinion, for instance. Bueno, todo lo anterior. Quiero decir, es cierto, como dice el refrán, que las herramientas del amo nunca pueden usarse para liberarte del amo. Olvido la cita exacta, pero son un conjunto de herramientas en la caja de herramientas, junto con la acción política, los movimientos populares, la acción legal y cosas como el boicot, el desinversión, las sanciones, la protesta, la desobediencia civil y la resistencia. Todas estas cosas juntas contribuyen al proceso de liberación. Una de ellas por sí sola, la historia nos dice, nunca es suficiente, pero la fuerza colectiva de todas estas cosas trae la esperanza de algo de justicia al final. Siempre pienso en el caso del apartheid en Sudáfrica. Creo que es ilustrativo del papel que el derecho internacional y las instituciones internacionales pueden desempeñar cuando operan en solidaridad con un pueblo oprimido. Hubo una situación en la que, hasta la década de 1980, países como Estados Unidos y otros en Occidente apoyaban al régimen del apartheid en Sudáfrica. Pero la gente en esos países se organizó, iglesias, sindicatos, movimientos sociales y otros. Finalmente, lograron crear suficiente presión sobre sus propios estados para que la política de apoyo al apartheid cambiara. En el proceso, lograron aislar tanto a Sudáfrica, que estaba sintiendo el impacto, a pesar del apoyo que tenía de poderosos estados occidentales, a través de su economía, actividades culturales y deportivas, y así sucesivamente, que fueron excluidas de la competencia global diplomáticamente. No tenía la posición respetable necesaria para negociar el tipo de comercio, el tipo de relaciones internacionales que un Estado anhela. Y así fue un proceso, de abajo hacia arriba, comenzando con la resistencia en Sudáfrica y luego con movimientos sociales en todo Occidente, movilizándose en solidaridad con esa resistencia en Sudáfrica, que finalmente cambió la política oficial. En el proceso, utilizaron los mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, desembarcar los mecanismos de apartheid que se establecieron, a pesar de que no hubo cese debido a un veto de Estados Unidos en el Reino Unido. ¿Te suena familiar? Entonces, no, ninguna herramienta por sí sola es suficiente para traer la liberación, pero todas juntas sí lo harán. Y diría Pascal que la lucha por la legitimidad ya se ha ganado. La mayor parte del mundo, incluidos abrumadoramente los estados del mundo que consistentemente votan del lado de Palestina, también intervienen en casos en la Corte Internacional de Justicia en apoyo a Palestina. La mayoría de las personas del mundo, comenzando pero no deteniéndose con la gente del sur global, se están extendiendo ahora por Occidente. Jóvenes, judíos y cristianos y musulmanes y agnósticos, y activistas de sindicatos, y activistas por la paz, y activistas de derechos humanos, ya sabes, en general, están en solidaridad con el pueblo de Palestina. La mayoría de esas personas expresan su apoyo a la idea de un orden internacional que esté gobernado por el Estado de Derecho, o al menos en parte gobernado por el Estado de Derecho,
en lugar de solo la fuerza bruta, que es la realidad que estamos viendo ahora. Así que la batalla por la legitimidad ya está ganada. Es solo que aún no hemos superado el poder imperial opresivo de los Estados Unidos y sus aliados más cercanos y el abrumador poder militar del Estado de Israel. Aunque hemos visto en el último año y medio que el poder militar de Israel no es tan impermeable, no tan abrumador como la gente pensaba, que Israel tiene un ejército que podría ser derrotado. Pero mucho antes de que eso suceda, creo que la lucha por la legitimidad ya se ha ganado. Sí, quiero decir, yo también lo veo. Pero ya sabes, cuando hablamos del crimen de genocidio, quiero decir, hay diferentes tipos de genocidios, ¿verdad? Hay estos estallidos muy cortos de violencia ultra alta. Un ejemplo de eso sería Ruanda, por supuesto. Luego está el tipo de genocidio oculto. El Holocausto sería un ejemplo de eso. Los nazis no intentaron decirle a todo el mundo que estaban exterminando a los judíos. Intentaron ocultarlo porque sabían que era para la conciencia de la época. También entonces era inimaginable. Y luego tenemos el genocidio abierto, la forma más flagrante de genocidio, que es la que estamos viendo con Gaza y con Palestina en general. Quiero decir, ya lo pusiste en una perspectiva de 80 años, ¿verdad? Es un proceso continuo de 80 años de transformar la tierra de un pueblo en la tierra de otro pueblo y deshacerse de tantos de los pueblos originales como puedas. Y eso es muy reminiscente de los tipos de genocidios que ocurrieron en América del Norte. ¿Sabes? El hecho es que el continente norteamericano hoy en día es mayormente blanco y negro debido al trabajo esclavo, esclavos que fueron traídos. La población indígena está mayormente exterminada. Lo mismo ocurre en Australia y en buenas partes de América del Sur. Y ese tipo de genocidio es este tipo de genocidio de 150 a 200 años que continúa, ¿verdad? Que necesitas para desarraigar poblaciones. Y temo que Israel todavía está jugando a largo plazo y tratando simplemente de, ya sabes, hacer lo que puedas en cualquier momento para deshacerte de tantas personas como puedas. Eso es lo que está sucediendo. ¿Estás de acuerdo? ¿O lo ves de manera diferente en términos de cuál es el plan actual? Porque también el plan de Oslo parece haber estado, ya sabes, simplemente jugando a ese juego a largo plazo. Oslo es un muy buen ejemplo. Nunca, jamás abordó los derechos humanos fundamentales del pueblo palestino. Nunca abordó la noción de igualdad. Nunca abordó los derechos humanos dentro de la línea verde. Nunca abordó el derecho al retorno o a la compensación. Nunca abordó el principio de igualdad racial dentro de Israel. E incluso aquellas cosas que pretendía abordar, es decir, lo que está sucediendo en el territorio ocupado, resultaron ser una mentira, fue más que cualquier otra cosa. Y trabajé dentro del contexto del proceso de Oslo. Estuve basado en Gaza durante 2 años durante el proceso de Oslo y viví allí. Sabes, incluso esa parte del proceso siempre fue solo una táctica para ganar tiempo mientras aceleraban la expansión de los asentamientos, mientras expandían leyes opresivas en Cisjordania, el subdesarrollo de la Franja de Gaza y así sucesivamente. La lógica misma del Estado israelí y del proyecto sionista que llevó a la creación del Estado israelí siempre ha sido aniquiladora. Siempre ha sido, como señalas, el mismo tipo de proyecto ideológico que vimos en la destrucción de los pueblos nativos en las Américas y el asentamiento encima, el borrado y asentamiento encima de sus tierras en Australia, Nueva Zelanda y muchos otros lugares. Aunque es interesante. Las alianzas políticas en la ONU, los llamados grupos regionales, son todos grupos regionales, excepto uno, que es el llamado Grupo WEOC, el Grupo de Europa Occidental y otros. La parte de Europa Occidental de eso es obvia, pero el grupo de otros incluye a Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Israel. Y durante un tiempo a la Sudáfrica Blanca, cuando el apartheid aún estaba en vigor. Lo que te dice que esa rueda del grupo es el único grupo diplomático en la ONU que no es un grupo regional.
es un grupo blanco. La ideología compartida en ese grupo explica mucho sobre lo que está sucediendo en Palestina, en Israel hoy. No se puede tener un estado colonial de colonos donde ya hay una población indígena viviendo y cultivando con sus hogares, sus tiendas, sus huertos, sus vidas, sus instituciones, sus iglesias, sus mezquitas y sus sinagogas. Por cierto, y luego entrar y decir, vamos a construir un estado que es por y para un grupo diferente de personas sin tener un plan aniquilador, sin genocidio. El único lugar donde posiblemente podrías hacer eso sería en una colonia en la luna, donde hasta donde sabemos nuestras personas. Así que este siempre ha sido un proyecto genocida. No hay límite de velocidad en el genocidio, ya sabes, ni superior ni inferior. Y lo que siempre he dicho es que lo que ha estado sucediendo en Palestina desde la década de 1930 hasta hoy ha sido genocidio. En 1947 y 1948 fue un genocidio acelerado para intentar purgar la tierra de tantos palestinos como fuera posible y luego construir comunidades israelíes sobre sus cenizas. Hubo picos y valles en el genocidio entre entonces y ahora, presenglapurs en Saturn en 35 incrementan de las cosas. Digo esto porque era más aceptable para sus patrocinadores occidentales. Israel es una colonia que no podría sobrevivir sin el apoyo de sus patrocinadores occidentales, originalmente los británicos, ahora especialmente los Estados Unidos. Mantener esa línea de apoyo, financiero, militar, diplomático, etc., depende de cuán vendible sea el producto de Israel en esos países occidentales. Entonces, si mantienes el genocidio a fuego lento, las máquinas de propaganda en Occidente pueden trabajar para asegurarse de que el sufrimiento que ocurre allí no sea tan evidente. Lo que sucedió en octubre de 2023, en realidad en enero de 2023, cuando el nuevo gobierno asumió en Israel con una coalición muy extrema, abiertamente fascista, es que apostaron a que podrían volver a un genocidio acelerado y aún así mantener el apoyo de Occidente. Y tenían razón, porque mientras perpetraban este genocidio acelerado en Palestina, las armas seguían fluyendo, el dinero seguía fluyendo, la cobertura diplomática seguía fluyendo, el apoyo de inteligencia seguía fluyendo. Así que respaldaron al caballo ganador, respaldaron el genocidio, que siempre fue el propósito central del Estado. Todos los genocidios son diferentes. El sufrimiento de un pueblo o de otro nunca se puede comparar. Si te están torturando, no te importa cuál es el precedente histórico para ello. Solo quieres que la tortura se detenga. Pero esto es, como ya dije en octubre de 2023, cuando escribí mi carta a la ONU, este es un genocidio por excelencia. Nunca ha habido un caso más claro desde que el término genocidio fue acuñado por Raphael Lemkin y la Convención sobre el Genocidio fue adoptada en 1948. Nunca ha habido un caso más claro porque 80 años de impunidad han convencido al liderazgo político israelí, al liderazgo militar y a grandes sectores del público de que pueden hacer cualquier cosa, que su impunidad es absoluta, y eso incluye un genocidio abierto. Un genocidio abierto en el que declaras públicamente tu intención genocida. No solo algunas personalidades de radio provocadoras, sino el presidente, el primer ministro, la mayoría de los ministros del gobierno en el gabinete, el liderazgo militar y otros. Esto es lo que es único, como insinuaste. Esto es un genocidio abierto, es el sonido de la impunidad. Y aunque ha creado horrores que no podríamos haber imaginado hace solo un par de años, también ha destapado el genocidio incremental que ha estado ocurriendo durante más de 80 años y ha movilizado a gran parte del público para luchar contra el genocidio y contra el régimen mismo. Lo veo así también en mi mente. Actualmente estamos a mitad de camino al 50% del genocidio completo. Si sigue esa ruta, los primeros 80 a 100 años, y luego otros 80 a 100 por venir. Y la última etapa del genocidio será la
And then another 80 to 100 to come, and the last stage of genocide will be the universities in Tel Aviv require. Las universidades en Tel Aviv están requiriendo que sus profesores incluyan pequeños pies de página en sus correos electrónicos, diciendo algo como: reconozco que estas son las tierras indígenas de Palestina. Y ya sabes, fue un pasado malo. Nunca lo repetiríamos, ¿verdad? Y de ese modo te lavas las manos de los pecados de los antepasados. Quiero decir, eso es lo que les pasó a los australianos. Eso es lo que le pasó a la población indígena canadiense. La pregunta para mí es, si estamos en un punto donde esta dominación blanca, esta dominación colonial, está realmente terminando, y donde esta trayectoria ya no puede sostenerse. Porque como dijiste, la opinión global está cambiando, pero podemos ver cómo las estructuras, los mecanismos de supresión colonial, la supresión de propaganda, están volviendo a activarse. Y solía funcionar muy bien en la primera parte de este genocidio prolongado. Ya sabes, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Eso era pegajoso, ¿verdad? Y la mayor parte de Europa realmente compró eso durante mucho tiempo. Y hoy ya sabes, cada muerte en Gaza está en manos de Hamás. Y por cierto, también cada muerte en Cisjordania y cada médico palestino ejecutado también está en manos de Hamás. Ya no tiene ese mismo impacto, pero puedes ver cómo el sistema está tratando de imponer eso, especialmente dentro de los Estados Unidos, donde ahora el presidente de Estados Unidos está en guerra con su propia constitución sobre a quién se aplica y a quién no. ¿Cómo ves que esa trayectoria, especialmente la trayectoria legal, evoluciona? Bueno, tienes razón. La trayectoria legal es importante aquí. Sabes, y de nuevo, las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo de Audre Lorde. Creo que lo dije bien esta vez. Sabes, eso puede ser cierto, pero algunas de ellas son muy útiles. Y este es un ejemplo perfecto, porque puedes usar propaganda y puedes decir mentiras flagrantes como un robo de tierras, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Mentiras flagrantes que cualquiera que ejerciera un mínimo de diligencia debida e investigación vería que era una sociedad floreciente mucho antes de que naciera la idea sionista. O ya sabes, Israel es la única democracia en el Medio Oriente, o cualquiera de estas otras mentiras, escudos humanos, etc., no se sostienen en un tribunal. Se sostienen en los gobiernos coperpetradores aliados de Estados Unidos, Thord y Smang. Se sostienen en las corporaciones mediáticas cómplices que, ya sabes, han difundido estas mentiras intencionadamente, pero no se sostienen en los tribunales, porque en los tribunales hay dos cosas que se interponen en ese enfoque. Una es la ley, y la otra son los hechos. No puedes simplemente entrar y decir que estamos ejerciendo defensa propia, porque en un tribunal de justicia, la defensa propia significa algo, y también tendrás que probar los hechos, ¿verdad? Así que esta herramienta particular del maestro es muy valiosa por despojar la opinión, y al hacerlo, despojar el poder político de ese político. Look at what has happened over the course of the last year and a half. You have seen the wholesale Has visto la participación generalizada de grandes corporaciones mediáticas en Occidente que han difundido intencionadamente propaganda israelí, que han difundido intencionadamente justificaciones para crímenes de guerra, que han participado intencionadamente en la deshumanización del pueblo palestino, que han mentido sobre lo que ha hecho Israel y han ocultado cada hecho de lo que realmente está sucediendo a los palestinos durante todo este periodo acelerado de genocidio. Y sin embargo, a pesar de eso, la mayor parte del mundo está viendo la verdad. Están viendo la verdad, ciertamente gracias a formas alternativas de medios, los tipos de programas que tú y otros difunden, las redes sociales. Ya sabes, el cliché de que este es el primer genocidio transmitido en vivo es cierto. Todos podemos ver la realidad de lo que está sucediendo sobre el terreno en nuestras propias pantallas. Todos podemos obtener la información que desmiente las mentiras tan rápido como las cuenta el régimen israelí.
the Israeli regime. We all have access to what's happening in these international. Todos tenemos acceso a lo que está sucediendo en estos tribunales internacionales. Procesos legales serios, con enormes expedientes que exponen las pruebas de los hechos por un lado y los requisitos de la ley por el otro. Y de repente, no es solo él dijo, ella dijo. No es solo que mi gobierno dice y mis corporaciones mediáticas dicen, y por lo tanto tiene cierta legitimidad. La verdad está asomándose detrás del muro de propaganda, y los mecanismos legales ayudan en eso, ya sea el trabajo de relatores especiales independientes, documentando las violaciones, o el trabajo de la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, deliberando sobre los hechos y sobre la ley. Todo eso está ayudando a derribar un enorme muro de propaganda en Occidente. Y es por eso que, como ya no pueden contar con controlar la realidad, han pasado a la fuerza. Ahora han pasado a usar el impresionante poder policial del Estado en lugares como Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos para silenciar a las personas, criminalizar la defensa de los derechos humanos, borrar la libertad de expresión, borrar la libertad académica, borrar la defensa de los derechos humanos, deportar personas, arrestar personas, golpear personas en las calles, simplemente por defender los derechos humanos. La razón por la que han recurrido a estas tácticas brutales y fascistas de supresión es porque han perdido la capacidad de controlar la narrativa, lo que también explica el ataque a TikTok. TikTok nunca se trató de, van a obtener los datos de mi hijo de 8 años que está bailando en TikTok. Siempre fue una preocupación que los jóvenes en particular pudieran ir a TikTok y ver la verdad de lo que estaba sucediendo en Palestina porque estaba tan suprimido en otros lugares. Así que se vieron obligados a recurrir a la fuerza bruta y reprimir la resistencia a lo que está sucediendo en Palestina. Y aunque eso es aterrador y distópico, y no ha terminado, sigue creciendo en alcance, también hay algo de luz en eso, porque nos dice que nos pasa en la historia en el que pueden controlar absolutamente la narrativa. Eso se acabó. Sí, eso es cierto. El control de la narrativa se ha perdido, y puedes ver cómo el sistema está tratando de restablecerlo. Algo que me sorprende es que especialmente en Occidente estoy tan desilusionado, ya sabes, como este Occidente que tiene todos estos ideales. Y ya sabes, mientras Alemania está hablando y Annalena Baerbock está hablando sobre una política exterior basada en valores y demás, la forma en que se adhieren a este apoyo incondicional a Israel y a su supuesto derecho a la autodefensa, volviendo al 7 de octubre de 2023, ¿verdad? Como un mantra, como una oración. Y puedes ver que en cada programa de televisión en Europa o en los Estados Unidos, la primera pregunta sería, ¿estás condenando el ataque del 7 de octubre, verdad? Eso sería lo primero que hacer. Y algo que estamos viendo ahora mismo es que estos mismos medios siguen diciendo que la guerra en Gaza, que comenzó el 7 de octubre, cuando Hamas mató a 1.200 israelíes, ahora está en un punto donde han muerto 50.000 palestinos. Aunque estas cifras de Hamas nunca diferencian entre combatientes y civiles, mientras que ellos mismos, en la misma frase, no diferencian entre los militares de Israel y los civiles. ¿Cómo te explicas que Occidente, o una gran parte de él, todavía pueda vivir con estas discrepancias cognitivas, donde obviamente se contradicen incluso dentro de una sola declaración? Sí, ha habido mucho de eso en el transcurso de los últimos años en particular, y creo que eso también ha sido útil para despojar el barniz de la retórica humanitaria que a los líderes occidentales les gusta usar, incluso mientras participan en atrocidades en todo el mundo, como siempre lo han hecho, ¿verdad? Sabes, Occidente, el Occidente colectivo en el que tú y yo vivimos, es un lugar que inventó el sionismo, inventó el fascismo, inventó el nazismo. Es extremismo, colonialismo, colonialism and imperialism.
Y luego, mapea todos estos conceptos a las personas que solían reprimir históricamente, ¿verdad? Oh no, los iraníes están tratando de apoderarse de Asia Occidental. Oh no, los chinos están siendo tan coloniales al respecto. Es fantástico, esta proyección de lo peor de las cosas que nosotros mismos inventamos e implementamos. Quiero decir, creo que, ya sabes, cuando todo esto comenzó, solía pensar, bueno, el Occidente, por varias razones, es cómplice en la persecución del pueblo palestino y del Medio Oriente en general. Ya sabes, la gente del Medio Oriente en general. Pero dudo en usar ese término tan ampliamente ahora, porque creo que lo correcto es decir que son coautores con Israel en la persecución de los palestinos. Quiero decir, nada de esto podría continuar, ni siquiera semanas, sin el apoyo de estas potencias occidentales. Lo están haciendo a propósito. Son participantes entusiastas en el proyecto que es Israel, e Israel no puede existir sin destrucción. Toda la ideología del Estado y de la nación es una que dice que nuestra seguridad proviene de eliminar a todos los demás a nuestro alrededor, porque de lo contrario, su mera existencia es una amenaza para nuestro mito nacional, para lo que aspiramos a ser. Y la entusiasta participación de los estadounidenses, los británicos, los alemanes y otros no debería sorprendernos porque tienen la misma historia colonial. Cuando dicen que compartimos valores con Israel, no se refieren a la democracia y los derechos humanos. Quiero decir, Israel nunca ha sido un Estado que ejemplifique la democracia. Es un régimen de apartheid. Es un régimen autoritario opresivo. Una gran proporción de las personas que controla viven bajo una dictadura militar. Y una gran proporción de las personas que tienen derecho a ser parte del sistema político ni siquiera se les permite regresar a casa. Correcto, desde la diáspora. Así que nunca ha sido una democracia. Nunca podría ser una democracia, a menos que abandonara la ideología sionista y dijera, sí, como siempre he defendido, por cierto, necesitamos un único Estado democrático y secular con igualdad de derechos para cristianos, musulmanes y judíos. Pero no lo hará, porque eso borraría todo el proyecto, que es un proyecto ideológico completamente diferente. El apoyo entusiasta a eso se debe a valores negativos compartidos como el colonialismo, la supremacía blanca y la dominación de Occidente sobre el resto del planeta. Todas estas cosas son valores compartidos. Y ya sabes, la mentira de la autodefensa que mencionaste también. Este es otro ejemplo donde un tribunal de justicia es muy útil porque Israel siempre ha utilizado esto en su propaganda en Occidente. Bueno, es solo defensa propia. Pero en el momento en que comienzas a desglosarlo en el tribunal, te das cuenta, primero, de que no tienen derecho a reclamar defensa propia en el territorio que ocupan ilegalmente. Eso es el equivalente a que yo venga a tu casa, golpee a tu familia. Cuando te defiendes, te disparo y digo que te disparé en defensa propia. Eso no es defensa propia en el derecho internacional. Tu remedio para cualquier amenaza que sientas de mi parte es salir de mi casa. Ese es tu remedio en el derecho internacional. Así que no puedes reclamar defensa propia por eso. En segundo lugar, cada vez que Israel afirma actuar en defensa propia, es con respecto a una situación en la que ha perpetrado crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, acte no threin. Ninguna afirmación de defensa propia supera la ilegalidad de esas acciones. No se puede cometer genocidio en defensa propia y pretender que eso sea algún tipo de justificación legal o, supongo, moral. Y sin embargo, esto no solo es repetido por los gobiernos occidentales cuando se hacen esas afirmaciones falsas, sino que es repetido por las corporaciones de medios occidentales y otras élites en la sociedad, todos los cuales están instintivamente alineados con este proyecto racista en el corazón de Oriente Medio. Ven a los europeos, ven a personas blancas, y luego ven a personas que han sido deshumanizadas en sus medios y en su cultura durante siglos, es decir, el pueblo palestino, el pueblo árabe, el pueblo musulmán, los árabes cristianos, lo que sea.
y es fácil para ellos tomar una decisión. Los israelíes deben ser los buenos porque se parecen a nosotros, y de hecho, en muchos aspectos lo son. Es muy triste, y es muy cierto. Creo que tienes razón. Es una lealtad instintiva de muchas personas que simplemente se identifican instintivamente con un grupo y no con el otro, y por lo tanto construyen su estructura narrativa en torno a eso, la forma en que entienden el mundo. El Tribunal de Justicia es muy interesante porque la mayoría de la gente lo asocia con la justicia. Pero también mencionaste, y otro invitado en mi programa mencionó recientemente, Clive von Davids. Hay otra función, y esa es la verdad. Y eso es averiguar qué sucedió. Y tal vez mucho más que justicia en este momento. El sistema legal internacional está entregando, ya sabes, un resultado muy triste. Un relato histórico de lo que realmente está sucediendo. ¿Cuánto tiempo crees que tomará hasta que realmente se traduzca en algún tipo de veredicto? Porque el caso de la Sea-Hawka lleva casi 1 año y medio en proceso. ¿Cuánto tiempo más tomará hasta que la Sea-Hawka realmente emita sus primeros veredictos reales? Porque lo que tenemos hasta ahora son solo, ¿cómo se llaman? Medidas provisionales. Medidas provisionales, correcto. Provisional measures, right? Sí, quiero decir, estos casos típicamente tardan años antes de que se obtenga una resolución final. Y eso es parte del problema del sistema internacional tal como ha sido establecido, porque todo este caso se basa en un tratado particular, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La parte de la sanción es fácil, después de que la sangre se ha secado. Puedes identificar a los perpetradores y encontrar formas de hacerlos responsables. La parte de la prevención es la parte que la comunidad internacional nunca ha encontrado una manera efectiva de abordar. Porque ya sabes, este genocidio está en curso. Ha estado en curso, como dije, durante 80 años, pero ha estado en curso a un nivel acelerado ahora, durante aproximadamente 1 año y medio. Y lo que quieres son mecanismos que puedan responder de inmediato. Pero ese es el problema. Tienes un sistema internacional defectuoso que se basa en el principio de excepcionalismo. Primero, con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que tienen poder de veto en la única institución a nivel internacional que tiene poder de ejecución. Así que lo que normalmente sucede es que ya debería ser el caso que la Corte Internacional de Justicia y los otros mecanismos ya hayan dado la voz de alarma oficialmente, al menos sobre el riesgo de genocidio. Aún más que eso, un genocidio plausible está en marcha, y aquí están las medidas provisionales que deben aplicarse para detenerlo. En el curso normal de los negocios, es el trabajo del Consejo de Seguridad hacer cumplir eso, usar el capítulo 7 y todos sus poderes de aplicación para movilizar a los estados, incluyendo, si es necesario, la Fuerza Armada, para poner fin a la perpetración de este crimen de crímenes. Estados Unidos dice no, eso es todo para el Consejo de Seguridad. No pueden moverse. Y Estados Unidos, imagina un coautor en el genocidio en el sistema internacional, tiene la autoridad para decir, no puedes detenerlo, no te permitiré detenerlo. Bien, entonces lo que se supone que debe suceder es que pasa a la Asamblea General, y la Asamblea General puede convocar una sesión especial de emergencia bajo la resolución Uniendo para la Paz. Y puede tomar medidas para hacer cumplir la paz y la seguridad internacionales y para responder a lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia. La Asamblea General puede responder a eso. Ahora, han hecho algo de eso. Han adoptado una resolución de implementación histórica sobre la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la ilegalidad de la ocupación y sobre las medidas provisionales en el caso de genocidio, pero no han ido lo suficientemente lejos. Podrían mandar una fuerza de protección. La Asamblea General lo ha hecho antes. Podrían establecer regímenes detallados de sanciones.
Pueden hacerlas cumplir, pero pueden implementarlas y luego pedir a todos los Estados miembros, especialmente a aquellos que voten a favor, que apliquen esos regímenes de sanciones. Pueden pedir un embargo militar y luego establecer disposiciones detalladas. Podrían revitalizar los antiguos mecanismos anti-apartheid y demás que fueron tan efectivos al trabajar en solidaridad con el pueblo de Sudáfrica. Porque lo único que va a detener esto es el aislamiento del régimen israelí, de la misma manera que el régimen sudafricano fue aislado. Recordando nuevamente que el régimen sudafricano tuvo el apoyo de Estados Unidos hasta que cayó el apartheid. Y ya sabes, Nelson Mandela fue registrado como terrorista años después de que el apartheid había caído y él fue elegido presidente. Entonces, una parte del sistema ha sido construida para ser intencionalmente ineficaz cuando uno de los P5 no quiere que sea efectiva. Pero las otras partes del sistema han crecido a lo largo de las décadas y hay posibilidades allí. Y ya sabes, habla sobre el caso de los hechos. Hay montañas de documentación y evidencia que se han acumulado década tras década por los mecanismos independientes de derechos humanos de las Naciones Unidas que están listas para los tribunales. Y de hecho, han alimentado los casos en la Corte Internacional de Justicia. Primero, el caso sobre el muro del apartheid en Cisjordania. Luego el caso de genocidio. Luego el caso sobre la ocupación. Y así sucesivamente. Toda la evidencia y documentación está ahí. Hay precedentes de que la jurisdicción universal se aplique en los tribunales de terceros estados, porque estos son crímenes contra la humanidad. Estos son crímenes de jurisdicción universal, y así sucesivamente. Así que se podría tomar acción allí. No hay nada que impida a la Asamblea General establecer un tribunal internacional dedicado a la responsabilidad penal de los perpetradores israelíes. Sabes, hay muchas posibilidades. Algunas de ellas ya han sido movilizadas, otras, creo, están en proceso. Pero al final, es la sociedad civil global, los movimientos globales. Son las personas comunes las que harán las demandas a los gobiernos individual y colectivamente. Eso marcará la diferencia para asegurar que tengamos ese avance. Ahora me doy cuenta de que si estás en Gaza y estás escuchando esta conversación, y estamos hablando de esperanza a futuro, hoy, ahora, en este minuto, mis hijos están siendo asesinados. Mi familia está siendo torturada y agredida sexualmente en campos de tortura israelíes. Mis hogares, escuelas, hospitales, mezquitas, iglesias y tiendas de alimentos están siendo destruidos en una campaña genocida. Nada de esto proporciona el tipo de luz que se necesita. Pero ese movimiento global es la única esperanza que tenemos, y las partes legales de ese movimiento global son una pieza importante de ello. Sí. Y mira, diría que definitivamente es demasiado tarde para los habitantes nativos de América del Norte. Definitivamente es demasiado tarde para los aborígenes de Australia para ayudarlos. Palestina está no sé, podría ir en cualquier dirección, ¿verdad? Si Israel se sale con la suya, y ya sea que mate a más personas palestinas, o si en conjunto ahora con los Estados Unidos, la idea parece ser limpiar étnicamente Palestina, ¿verdad? Y simplemente tomar a estas 2 millones de personas y luego ponerlas en 125 países diferentes, pequeños grupos cada uno, y luego enjuagar y repetir en Cisjordania, ¿verdad? Esto es obvio. Es obviamente lo que tiene que suceder a continuación. Si eso tiene éxito, entonces, bueno, no sé cuál sería el siguiente paso. Palestina todavía no desaparecería legalmente, ¿verdad? No, Palestina no desaparecerá. Israel no logrará legitimidad o legalidad a través de ninguna de esas medidas. Los Estados Unidos de América, con todo su poder imperial, no tienen el derecho de dictar lo que dice el derecho internacional. Así que cuando hacen cosas ilegales, como reconocer Jerusalén como la capital de Israel, o reconocer la soberanía israelí sobre los altos del Golán, o cualquiera de estos otros movimientos insensatos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, no tienen fuerza en el derecho internacional.
el único poder que tienen es hacerse cómplices de actos internacionalmente ilegales. Así que no creo que el mundo vaya a olvidar a Palestina o olvidar el derecho internacional. No lo creo. No creo que el proyecto israelí pueda sostenerse a largo plazo. Creo que si yo fuera israelí, estaría trabajando arduamente para abandonar el proyecto colonial y racista que ha sido el sionismo político, y trataría de adoptar un enfoque más humano, moderno, basado en la ley y en los derechos humanos para el futuro. Uno que vea a todos como iguales. Uno que vea una obligación de compensación. Uno que vea una obligación de permitir que las personas regresen a casa. Uno que crea en los principios de la democracia, es decir, para todos. Porque no se puede sostener por la fuerza. Quiero decir, la historia nos ha mostrado esto una y otra vez. Puedes sostener una colonia por la fuerza durante mucho tiempo, pero no puedes sostenerla para siempre. Y ya ves la desesperación de los israelíes al no solo intentar usar la fuerza contra el pueblo indígena de Palestina, sino también al volcar sus armas contra toda la región. ¿Realmente van a derrotar a toda la región? Sabes, en este momento, prácticamente todos los gobiernos de la región han sido capturados y corrompidos por Occidente, principalmente por Estados Unidos, o han sido destruidos por Occidente por tener una política independiente, por enfrentarse a Estados Unidos y por el pueblo palestino y otros. Todo lo que te queda son Irán, la mitad de Yemen y la mitad de Líbano. El resto ha sido efectivamente capturado o aplastado si no fueron capturados, y así Siria, y así Libia, y así sucesivamente. Pero la gente de la región no está capturada. La solidaridad profundamente sentida del pueblo de la región árabe, sus instintos antiimperialistas y anticoloniales, no solo de sus padres y abuelos que vivieron el colonialismo, sino de los jóvenes que sienten repulsión por lo que Israel está haciendo y lo que representa, lo que las potencias occidentales están haciendo y lo que representan, no van a desaparecer. Y si yo fuera el líder de uno de estos gobiernos, no dormiría bien nunca, porque solo se puede mantener eso por la fuerza. Y tienes razón, mencionaste el modelo de Estados Unidos y Australia. Eso es exactamente lo que está pensando el liderazgo israelí. Están pensando que tenemos que deshacernos de todos los palestinos. De lo contrario, siempre serán una amenaza. No podemos ganar sin genocidio. Y creo que eso es exactamente lo que los motiva ahora. Pero ya sabes, tienen un par de amigos muy poderosos, pero tienen al resto del mundo en su contra. Las voces del otro lado del pasillo a menudo argumentan que Israel ha integrado con éxito a un buen número de palestinos con pasaportes israelíes en su sociedad, y que esto es prueba de que está funcionando muy bien, y que es una sociedad igualitaria, democrática y próspera. ¿Puedes hablar sobre eso? Los sudafricanos negros también fueron integrados en la sociedad del apartheid. Los afroamericanos, bajo las leyes de Jim Crow, fueron integrados en la sociedad. Es una mentira. Si eres un palestino que vive dentro de la línea verde en Israel, no tienes los mismos derechos. Vives bajo un régimen de apartheid. Tienes algunos derechos, pero no tienes los mismos derechos sobre la tierra. No tienes los mismos derechos económicos. No tienes los mismos derechos de residencia. No tienes los mismos derechos de ciudadanía. Quiero decir, no tienes la misma nacionalidad. Entonces, para evitar este problema del apartheid, ponen tu religión en lugar de donde está tu nacionalidad. No tienes los mismos derechos matrimoniales. Quiero decir, en todos los aspectos, ni siquiera eres un ciudadano de segunda clase. Eres una persona indeseable, un forastero en tu propia tierra. Entonces, tu familia ha vivido en ese pueblo, en la histórica Palestina, que ahora es Israel, dentro de la línea verde, durante siglos, si no milenios. Y sin embargo, cada día se te dice que este es un estado para el pueblo judío. No es un estado para el pueblo palestino indígena. No eres parte de esto en absoluto.
Puedes votar, aunque al final no tienes el mismo nivel de representación en el Parlamento, pero no tienes ninguno de los derechos económicos, de tierra, de vivienda y otros que tienen las personas si simplemente nacen en otro grupo étnico. Así que es una mentira, es una farsa que Israel ha mantenido durante muchos años. No hay igualdad aquí. La igualdad está en contradicción directa con la ideología del Estado. Tal vez tengas una ley de nacionalidad que lo deja perfectamente claro. Esto no son solo las actitudes de la gente. Esto está escrito en las leyes de apartheid del Estado. Quizás uno de mis puntos finales. Escribiste un artículo recientemente sobre el bloqueo de Yemen a los puertos israelíes y cómo en realidad Yemen o Ansar Allah, los hutíes, están actuando de acuerdo con el derecho internacional y cómo es Estados Unidos el que está violando el derecho internacional al intentar detenerlos de interceptar barcos israelíes y con destino a Israel. ¿Puedes explicar rápidamente ese concepto? Es especialmente importante porque mucha gente piensa que, ya sabes, la ONU es la única agencia que puede mandar tales cosas. Pero tu argumento es que no. Hay una ley superior, Jus Cogens, que en realidad manda lo que tiene que suceder. Correcto. Y esas leyes internacionales de más alto nivel están por encima del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad fue establecido por la Carta de la ONU. La Carta de la ONU es un tratado que forma parte del derecho internacional. No está por encima del derecho internacional. Y los principios llamados Jus Cogens y Erga Omnes, olvidemos la tecnicidad. Pero estas normas internacionales de más alto nivel, el Consejo de Seguridad no tiene autoridad para superarlas nunca. Así que ahora tienes un caso en el que Estados Unidos está bombardeando Yemen, porque Yemen está actuando como lo requiere el derecho internacional. Estableció explícitamente este bloqueo para evitar que los barcos reabastezcan un genocidio y un asedio ilegal en Palestina. Y su posición fue reforzada por la Corte Internacional de Justicia y sus conclusiones sobre la ilegalidad de la ocupación. Y en el caso de genocidio, ambos dijeron que todos los estados tienen la obligación de no suministrar a la ocupación ilegal en Palestina y de no suministrar al genocidio. Así que Yemen es el único país que ha tomado medidas materiales concretas para evitar que esto suceda. Y los Estados Unidos los están bombardeando por ello, ¿verdad? No escucharás esto en los medios occidentales que cuentan una bonita fantasía, pero esa es la realidad de lo que está sucediendo sobre el terreno. Y no es, ya sabes, no estoy adivinando aquí. Yemen Houthi ha dicho que por eso lo están haciendo. Y detuvieron el bloqueo durante el periodo de alto el fuego, demostrando que eran sinceros, ¿verdad? Entonces, mientras el alto el fuego estaba en vigor, lo detuvieron. Reanudaron ese bloqueo contra los barcos que reabastecían al régimen israelí solo cuando Israel reanudó el asedio ilegal en la Franja de Gaza y reanudó el genocidio a gran escala en la Franja de Gaza. ¿Sabes? Los hutíes de Yemen están actuando bajo obligaciones que vinculan a todos los estados, y estaba funcionando. Arruinaron el puerto israelí de Eilat, ya sabes, mediante el uso de esto. Y al hacerlo, creo que no pudieron detener los crímenes de Israel, pero estaban complicando la capacidad de Israel para perpetrar esos crímenes. Y por eso están siendo bombardeados. Por otro lado, cada ataque que Estados Unidos ha lanzado sobre Yemen ha sido un acto de agresión y por lo tanto ilegal. Y la mera idea de atacar el bloqueo es el crimen de complicidad en genocidio, porque sabemos que el genocidio continúa y están atacando el bloqueo para defender el genocidio. Así que si siguieras lo que dicen los gobiernos occidentales o los medios corporativos occidentales, dirían que tienes a estos yemeníes sin ley y vamos a defender la ley. Lo cual es increíble porque invocan la ley del mar, que Yemen ha ratificado la convención y Estados Unidos no, solo para mostrarte lo absurdo que es. Pero de hecho, es completamente al revés. Yemen está actuando como lo requiere el derecho internacional para detener el suministro al genocidio y la ocupación ilegal.
Y Estados Unidos está cometiendo un crimen de agresión para evitar que Yemen haga eso. Y ya sabes, en el proceso mintiendo sobre sus propias acciones. Aprendieron bien de los israelíes. Estados Unidos está alegando defensa propia. No tienen defensa propia a medio mundo de distancia. Algunos de sus barcos mercantes, que no enarbolaban banderas estadounidenses, fueron atacados y tratan de afirmar que una resolución adoptada en enero de 2024 les da una autorización para el uso de la fuerza. Absolutamente no lo hace. No hubo autorización para el uso de la fuerza en esa resolución de enero de 2024. Así que eso es todo en resumen. Y escribí el artículo porque estaba harto de ver todas las tergiversaciones que dominaban la narrativa occidental sobre esto. Voy a enlazar el artículo en la descripción. Y sabes, esto es muy importante, porque de nuevo, algunas personas se vuelven muy fatalistas y dicen que el derecho internacional no importa. Y sí, el derecho internacional no puede detener el genocidio. Eso es cierto. Pero existen estos procesos a largo plazo, y las normas de jus cogens no son algo que ni siquiera las Naciones Unidas. Lo único que podría cambiarlo de alguna manera es si todos los estados juntos dicen, ya no nos importa esto, adoptamos otra cosa, y lo hacen de manera progresiva, a lo largo de mucho tiempo. Quiero decir, incluso una resolución de la ONU no sería suficiente, porque necesita mantenerse durante un largo periodo. Así que esto es una especie de consenso. Esto es lo más cercano que tenemos a un consenso global. Un consenso de 8.000 millones de personas sobre cómo nos gustaría tratarnos entre nosotros, ¿verdad? ¿O cuáles son las normas mínimas? Y que Israel no pueda anular eso, o que Estados Unidos no pueda anular eso, es muy importante y tendrá repercusiones en el futuro. Y el Consejo de Seguridad no pudo anular eso, por cierto. El poder político, el poder bruto, no puede anularlo, porque en realidad es una norma compartida con la que muchas personas, miles de millones de personas están de acuerdo. Quería conectar esto con algo, y era la forma en que, por supuesto, esta justificación para la guerra y el genocidio ocurre, y que se está volviendo cada vez más transparente que estas son justificaciones vacías. Y sí, el poder es capaz de hacer lo que el poder hace, pero no es capaz de capturar todo el sistema. ¿Crees que somos capaces de mejorar el derecho de los derechos humanos y el derecho humanitario basándonos en estas horribles experiencias aquí? Creo que la ley es bastante buena. Quiero decir, en primer lugar, todo este sistema aún está en sus inicios. Pensamos que 80 años es mucho tiempo. En la historia del mundo no lo es. Y así, el sistema que se ha construido desde lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial y antes es muy nuevo. Y está muy incompleto. Hay una serie de bloques de construcción, así que hay un muy buen conjunto de normas y estándares internacionales definidos en tratados que cubren todas las áreas de interacción humana, interacción entre estados y así sucesivamente. Hay mecanismos de monitoreo que están configurados para decirnos lo que realmente está sucediendo. Así que no tienes que escuchar a la BBC, CNN o Fox News que solo están difundiendo propaganda, sino que puedes tener un análisis experto con evidencia que presenta lo que realmente está sucediendo. Porque tenemos relatores especiales y comisiones de investigación y órganos de tratados y otros mecanismos que están documentando todo. Tienes advertencias muy claras que salen de estos mecanismos. Esto incluye aportes de tribunales internacionales y otros mecanismos. Esto es lo que se requiere de los estados, lo que no es permisible, y así sucesivamente. La única brecha, y digo la única brecha, que es la pieza más importante, es la aplicación. El problema con el sistema internacional es que toda la aplicación se confió a este mecanismo llamado el Consejo de Seguridad, que no es más que un panel de vencedores de la Segunda Guerra Mundial, donde a los 5 países victoriosos se les otorgó un poder excepcional. Podían usar ese poder excepcional para países como Israel para asegurar que se sitúe por encima de la ley. Entonces, ¿qué necesitamos arreglar? Necesitamos arreglar la aplicación, y al hacerlo, necesitamos pensar en nuestro propio poder.
And in doing so, we need to think about our own power. We need to think about how popular mobilization. Necesitamos pensar en cómo las movilizaciones populares, los movimientos políticos, los movimientos sociales, los sindicatos, los movimientos por la paz y los movimientos por la justicia, así como la protesta, las manifestaciones, el boicot, el desinversión, las sanciones, la educación, la desobediencia civil y la resistencia armada legal, que también está codificada en el derecho internacional, y el uso de mecanismos internacionales en la lucha por la legitimidad. Así que, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, estas cosas están a nuestra disposición, incluso si el Consejo de Seguridad no lo está. Y de ahí vendrá la aplicación. Vendrá de las demandas de las personas dentro de sus propios países, que hacen insostenible para sus gobiernos continuar por el mismo camino. Me pregunto eso también, porque el problema con la imposición desde arriba, si creas una organización que luego tiene el derecho de usar medios militares para intervenir, es que si solo cambias el cuerpo de toma de decisiones aquí, entonces tienes, nuevamente, una institución que hace la guerra, ¿verdad? Necesitamos alguna forma de imposición desde abajo, de acuerdo con el espíritu del derecho internacional de los derechos humanos. Porque el derecho de los derechos humanos es, ante todo, el derecho de los ciudadanos contra el Estado, ¿verdad? No puedes hacer esto conmigo. Pero, por supuesto, el problema es que en la base siempre estás expuesto al poder, que está concentrado en la cima. Y no tenemos mecanismos para eso. Quiero decir, tenemos el poder del pueblo y una especie de, ya sabes, resistencia y demás, pero no tenemos mecanismos adecuados de la manera en que una fuerza policial es un mecanismo. Sí. Pero, ¿sabes? Quiero decir, crecí en los Estados Unidos y estaba diciendo el otro día que todos los días que he estado vivo, Estados Unidos ha estado en guerra. Y en cada caso en que ha estado en guerra, porque nací después de la Segunda Guerra Mundial, estaba perpetrando agresión. Siempre estaba del lado equivocado de eso. Y luego, sabes, puedes sentir una sensación de desesperanza por eso, o puedes recordar esos momentos como el movimiento en los Estados Unidos, contra la agresión estadounidense en Vietnam. Las protestas contra la guerra de Vietnam de finales de los 60 y principios de los 70, que crearon una presión interna que en algún momento el gobierno y los poderes fácticos ya no pudieron ignorar. O en los años 80, sabes, también durante mi vida, en la lucha contra el apartheid, que creó una presión interna que ya no se pudo ignorar. No estoy diciendo que ganaremos, pero es nuestro trabajo intentarlo. Y así como esos movimientos sociales marcaron la diferencia en la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, aunque demasiado tarde, después de que se perpetrara una violencia genocida horrenda por parte de las fuerzas estadounidenses en Vietnam y en Camboya, culminó en un cambio de política que puso fin a esa agresión. Lo mismo sucedió en Sudáfrica, y creo que este es más difícil, pero es lo que tenemos, y tenemos que hacerlo funcionar. Así que estoy contigo. Aplicación desde abajo. El movimiento está creciendo, no hay duda al respecto. El movimiento está creciendo a pasos agigantados, como nunca antes. La impunidad israelí se está erosionando de maneras que nunca se habían visto antes. La estrella de Estados Unidos está declinando. El momento unipolar ha terminado. El imperio estadounidense está en declive. Sí, ese imperio puede causar mucho daño en su descenso. Puede arrastrar a muchas personas con él mientras declina. Pero los nuevos desarrollos multilaterales están comenzando a ofrecer una ventana de cambio. Los BRICS, obviamente, son uno de ellos. Nuevamente, son nuevos, incipientes, débiles, desafiados. Pero muestra que los mecanismos denominados por SPTU a nivel nacional no son la única opción. El Grupo de la Haya, un grupo nuevo de 9 países, se ha comprometido a hacer cumplir los hallazgos de la Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General. Sus puertos no permitirán que los barcos reabastezcan el genocidio y la ocupación israelí, por ejemplo.
Sabes, un aumento general en los Estados Unidos si miras los registros de votación. Y la ONU está aislada. Están aislados en Palestina y en una serie de otros temas, pero especialmente en Palestina. Así que termino aquí donde comencé, que es que abrumadoramente la mayoría de los estados del mundo, abrumadoramente la mayoría de las personas en el mundo, todas las instituciones internacionales de derechos humanos, las instituciones judiciales internacionales, toda la humanidad está alineada del lado de la justicia, de los derechos humanos, del pueblo palestino. Y eso no es nada. Eso es algo sobre lo que construir. Eso es algo sobre lo que se puede construir. Craig, eres un invitado muy elocuente y perspicaz. Así que muchas gracias por tu tiempo hoy. Es un placer, Pascal Lotas. Gracias por todo lo que hace.